Señoras y señores, buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde del día martes 17 de octubre de 2023, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por quien habla José Antonio Neira Flores e integrada por los señores jueces supremos Walter Ricardo Cotrina Miñano y Gustavo Álvarez Trujillo, a efectos de desarrollarse la audiencia de lectura de sentencia, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 396 del Código Procesal Penal, en la causa número 5-2015-9, seguida contra el señor Julio César Galindo Vázquez por el delito de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. En esta oportunidad cedo la dirección de debate al señor magistrado Walter Ricardo Cotrina Miñano. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos en esta audiencia virtual. Se da para los efectos de la instalación y acreditación de las partes, se va a dar uso de la palabra al señor fiscal Velarde Rodríguez. Buenas tardes, señores miembros del colegiado. Jaime Alcides Velarde Rodríguez, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Transitoria especializada en delito de corrupción de funcionarios, con los datos ya señalados en la primera sesión. Gracias. La abogada de la Procuraduría Pública. Buenos días, señor magistrado, o buenas tardes, señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes. Por esta sesión, en apoyo de la doctora Ana Rossi de la Cruz, la abogada Viviana Navarro Murgueitio, con registro al Colegio de Abogados 18456, con los demás datos que ya constan en acta. La defensa del acusado. Muy buenas tardes, señor magistrado, y con todos los enlazados en esta audiencia virtual por parte de la defensa pública, Sara Natalie Burga Ramírez, con los demás datos ya consignados en autos. Gracias. El acusado presente. Sí, señor presidente, los ilícitos integrantes de esta Sala Penal Especial, mi consideración y mi respeto. Mi nombre es Julio César Galindo Vázquez, abogado con registro número 7185, y los demás datos, señor, que ya hemos consignado reiteradamente en las diligencias anteriores, en los cuales me ratifico, señor. Muy bien. Como es de su conocimiento, ya se concluyó en la sesión anterior con la autodefensa del procesado Galindo Vázquez, y el colegiado pasó inmediatamente a deliberar, habiendo ya tomado una decisión y emitió la sentencia conforme lo establece el artículo 396 del Código Procesal Penal, inciso 2, se pasa a su lectura. Se hace presente que para los efectos de la misma, por razones de economía procesal, y siendo además que esta sentencia va a ser publicitada inmediatamente, ingresándole esta al sistema de información de expedientes, y también notificar a las partes, vamos a dar lectura de esta sentencia a partir de la parte considerativa que contiene los fundamentos centrales de esta sentencia, esto es, los fundamentos de derecho, los fundamentos fácticos, y en buena cuenta la justificación de la decisión, así como también la parte resolutiva. En ese sentido, se pasa a dar lectura de esta sentencia en los siguientes términos. Sentencia, resolución número 35, Lima, 17 de octubre del 2023. Vistos y oído. En audiencia pública, el juzgamiento a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada por los jueces supremos José Neira Flores, presidente, Walter Cotrina Miñano, director de debates, y Gustavo Álvarez Trujillo. En este proceso penal, seguido contra el acusado Julio César Galindo Vázquez, como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación, previsto en el artículo 387 del Código Penal en perjuicio del Estado. 2. Consideraciones. Fundamento de derecho sobre el delito de peculado. 2.1. El artículo 387 del Código Penal, que tipifica el delito de peculado doloso, estatuye: el funcionario servidor público que se apropia o utilice en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. 2.2. En la doctrina legal desarrollada por la Corte Suprema en materia penal, ya se ha precisado que el peculado es un delito pluriofensivo,
El bien jurídico se desdobla en dos objetos específicos merecedores de la protección jurídico-penal. A, garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública, y B, evitar el abuso del poder del que se haya facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad. 2.3. Para su configuración típica, el delito requiere: 1, que el sujeto activo sea un funcionario servidor público. 2, que la conducta del agente público importe una apropiación, disponga de los bienes públicos como si fueran parte de su patrimonio, o mejor dicho, aparte los bienes públicos del ámbito de custodia de la administración pública. Y 3, que el agente público tenga la disponibilidad del bien dentro de la órbita funcional, que es lo que se denomina disponibilidad o custodia jurídica, a título de percepción, administración o custodia. Debe respetarse el nexo funcional que ha de mediar entre el sujeto activo y el bien público, de suerte que varios funcionarios o servidores públicos puedan tener disponibilidad jurídica de los mismos, siempre que hubieran tenido el deber de actuar en algún eslabón del acto complejo y que hubiesen sustituido por su conducta los postulados de reglamento que contempla tal deber. El delito de peculado es uno de infracción de deber, y a los efectos del juicio de imputación se necesita comprobar: 1, que el agente público competente cumplió o no con su deber positivo, y 2, que además materialmente llevó a cabo la realización de la conducta exigida por el tipo delictivo. Y cuando en el hecho típico han intervenido varios sujetos especiales muy en común en estructuras jerárquicas organizadas, cada uno será en principio autoría paralela. Y cuando uno o algunos de ellos realiza la conducta típica, los otros intra-NEI pueden ser eventualmente, y según la conducta llevada a cabo, partícipes. 2.4. La estructura normativa de este delito contiene dos verbos rectores: apropiación o utilización en cualquier forma para sí o para otro. En el primer caso, estriba en hacer suyo caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera de la función de la administración pública y colocándose en situación de disponer de los mismos, para sí, apropiándose el mismo de los caudales o efectos, pero también puede cometer el delito para favorecer a terceros. Para otro, se refiere al acto de traslado del bien de un dominio parcial y de tránsito al dominio final del tercero. 2.5. En las instituciones públicas, los funcionarios o servidores realizan comisiones de servicios que están enmarcadas en el cumplimiento de las metas de las unidades orgánicas, como es el caso de las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior, en materia del presente caso, al fin de alcanzar los objetivos institucionales. 2.6. En la doctrina legal vinculante sobre la apropiación de los viáticos desarrollada por las salas penales de la Corte Suprema, se ha establecido que el dinero entregado a un trabajador que debe desplazarse dentro o fuera del territorio nacional a fin de cumplir un encargo específico se denomina viático o viáticos y constituye el caudal de erario que recibe el funcionario o servidor público para cubrir sus necesidades esenciales. La casuística en relación a la entrega y recibo de dinero por concepto de viáticos por parte de funcionarios o servidores públicos demuestran que tal condición se ha instrumentado en algunas oportunidades como medio para defraudar, ya sea para apropiarse de dinero en caso de una comisión inexistente o para beneficiarse al realizar un desplazamiento para una comisión que carece de interés para el servicio público, pero sí en beneficio propio o de tercero. Por tanto, se podrá considerar el dinero entregado y recibido en la auténtica calidad de viáticos cuando la comisión sea cierta y no una falsa formalidad para encubrir una apropiación. Presunción de inocencia y prueba suficiente. 2.7. La presunción de inocencia como derecho fundamental previsto en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política, en cuanto de regla de juicio, sirve fundamentalmente, además de para asignar el omnis probandi,
para fijar el quantum de la prueba, la culpabilidad de quedar probada más allá de toda duda razonable, citando a Juan Igartua Salaverry en el razonamiento en las resoluciones judiciales. En esa perspectiva, la sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos hechos de prueba y en que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal del acusado. Sentencia Tribunal Constitucional 10.107-2005 PHC/DC. 2.8. Las reglas procesales prescriben que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Artículo 157.1 del Código Procesal Penal. Esto es, con prueba directa o indirecta. Y sobre esta última, que constituye la denominada prueba indiciaria, se requiere a que el indicio esté probado, b, que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, y c, que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes, convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes. Artículo 158.3 del Código Procesal Penal. 2.9. A su vez, en la doctrina jurisprudencial, se ha explicitado que la prueba por indicios tiene entidad para probar la materialidad del delito y la responsabilidad penal del acusado. Con esta finalidad se requiere que se cumplan determinados requisitos formales y materiales. En el primer caso, en lo formal, se debe indicar en la sentencia, 1, cuáles son los hechos base o indicios plenamente acreditados y que van a ser el fundamento a la deducción o inferencia. Y 2, el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la convicción del acaecimiento del hecho punible y la intervención en el mismo del acusado. Y en el segundo caso, desde el punto de vista material, es imprescindible que los indicios estén plenamente acreditados, que los indicios tengan una naturaleza inequívocamente incriminatoria, que los indicios sean plurales o siendo único que posea una singular potencia acreditativa, y que los indicios sean concomitantes al hecho que se trata de probar, y que los indicios estén interrelacionados cuando sean varios de modo que se refuercen entre sí. Igualmente, respecto a la inferencia o deducción, es necesario que ésta sea razonable, es decir, que responda a las leyes de la lógica o a las máximas de la experiencia, y que de los hechos base acreditados, indicios fluya como conclusión natural el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. La inferencia ha de ser concluyente para justificar una conducta en función de pruebas válidas y suficientes. 2.10. Por último, la valoración de la prueba directa o indirecta debe ser valorada racionalmente en forma individual en conjunto, bajo la regla de la sana crítica, conforme a los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicos, artículo 392.3 del Código Procesal Penal, y preservando una motivación de la decisión en forma coherente, completa y suficiente, artículo 139.5 de la Constitución, concordante con el artículo 394.3 del Código Procesal Penal. A continuación, se va a leer la justificación de la decisión de este colegiado por parte de la señora relatora. Señora relatora, continúe, por favor. Buenas tardes con todos. Sí, señor director de debates. Justificación de la decisión de este colegiado. 2.11. En el debate probatorio, con las declaraciones del acusado, la testimonial de Rocío Maribel Guamán Díaz y las pruebas documentales oralizadas, se ha probado una secuencia de hechos aceptados por las partes, tales como: A. El acusado Galindo Vázquez, en su condición de procurador público especializado en delitos de terrorismo, en ejercicio de las facultades legales para disponer y autorizar la comisión de servicios de personal a su cargo, contenidas en el Manual de Organización y Funciones de la Procuraduría, aprobada por Resolución Directoral número 001-2000-IN-1203 de fecha 3 de abril del 2000 y la Directiva número 001-2012-IN denominada Normas de Procedimientos para la Asignación de Viáticos y Rendición de Gastos en Comisión de Servicios de la Unidad Ejecutora del MININTER, aprobada por Resolución Ministerial número 0044-2012-IN/0501 del 24 de enero del 2012,
mediante oficio número 158-2013-IN-PTE del 15 de marzo del 2013. Solicitó al director general de Gestión Administrativa DGA del Ministerio del Interior, Manuel Adolfo León Gómez, viáticos por comisión de servicios a favor de la servidora Rocío Maribel Guamán Díaz para que viaje a la ciudad de Ayacucho los días 22 al 23 de marzo del 2013 para entregar unos documentos confidenciales a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho. B. La servidora administrativa Guamán Díaz viajó los días 22 y 23 de marzo del 2013 a la ciudad de Ayacucho, ida y vuelta, vía terrestre en el ómnibus de la empresa de transportes Cruz del Sur, y se hospedó en el Hotel Los Álamos de esa ciudad. Según la rendición de cuentas suscrita por el acusado y la comisionada, esta última declaró haber realizado gastos con sustentación de boletas por el importe de 904.50 soles y gastos sin sustentación de boletas por la suma de 146 soles, atendidos por la Dirección General de Recursos Humanos del Mininter, y conforme aparece en la planilla de viáticos número 1000 de fecha 18 de marzo del 2013, suscrita por el acusado y la comisionada, informe número 00021-2017-IN-OGRH-OAPC-GCJ del jefe de la Oficina de Administración de Personal, que informa el registro de papeleta de comisión de servicios de la citada servidora en esa fecha, copia legalizada del registro de huéspedes del Hotel Los Álamos y carta del apoderado legal de la empresa de transportes Cruz del Sur, que anexa e informa sobre el registro de pasajeros en el que aparece el viaje de ida y vuelta de la citada comisionada. C. La comisionada Guamán Díaz, mediante el informe número 001-PPT-PPT-Mininter-MEHC de fecha 27 de marzo del 2013, dirigido al acusado, le informó sobre la comisión de servicios que el día 22 de ese mes se dirigió a las instalaciones del Ministerio Público y entregó los documentos estrictamente reservados a la fiscal Josie Margot Aburto Garavito, y luego se apersonó a las oficinas de SUNAT para tramitar documentos reservados. El día 23 se dirigió al domicilio de la fiscal para traer una respuesta al procurador sobre los documentos que entregó. D. En el mismo sentido, son hechos no controvertidos, aceptados por las partes, los siguientes. La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho formalizó la denuncia penal número 4-2012 de fecha 7 de noviembre del 2012, suscrita por la fiscal provincial Josie Margot Aburto Garavito, contra Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, Elena Albertina Iparraguirre Reboredo, Óscar Alberto Ramírez Durán, Marci Evelyn Clavo Peralta, Laura Eugenia Zambrano Padilla, Osman Roberto Morote Barrio Nuevo y Margot Lourdes Liendo Gil, como autores mediatos e inmediatos del delito de terrorismo en la modalidad de terrorismo agravado, asesinato con gran crueldad, en perjuicio del Estado y otros. El segundo juzgado penal supraprovincial de Ayacucho, con fecha 12 de noviembre del 2012, dispuso la remisión de la denuncia penal por su complejidad a la mesa de parte de los juzgados penales supraprovinciales de la ciudad de Lima. Con fecha 12 de noviembre del 2012, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho formuló denuncia penal ampliatoria solicitando que los hechos sean calificados como delito de lesa humanidad. Mediante resolución número 2 de fecha 14 de diciembre del 2012, el segundo juzgado supraprovincial de Ayacucho ordenó la remisión del caso Soras o Caravana de la Muerte a la mesa de partes de las salas penales para su redistribución en los juzgados penales nacionales de Lima. Por escrito de fecha 9 de enero del 2013, el Procurador Público Adjunto especializado en delitos de terrorismo, Milko Alberto Ruiz Espinosa, presentante en el segundo juzgado penal nacional, se apersonó en ese proceso y delegó la representación de la Procuraduría a favor de otros abogados de esa entidad. El segundo juzgado penal nacional, sede en Lima, emite el auto de apertura de instrucción contra Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso y otros, por el delito de terrorismo y otro en agravio del Estado y otros, con fecha 1 de marzo del 2013. Y en el numeral
tercero dispuso notificar a la Fiscalía para que aclare la contradicción existente en la formalización de su denuncia respecto de Laura Eugenia Zambrano Padilla, quien fue notificada a la Segunda Fiscalía Provincial de Ayacucho a cargo de la fiscal Josie Margot Aburto Garavito, signado con el número de expediente judicial número 13-2013, según la cédula de notificación judicial que contiene los sellos de recepción con fecha del 22 de marzo del 2023. 2.12. Con este marco fáctico suficientemente acreditado y aceptado por las partes procesales, Fiscalía, Actor Civil y Defensa del acusado, la controversia se circunscribe en lo siguiente. A. Según la tesis fiscal, en la que también se enmarca la pretensión del actor civil, el acusado en su condición de procurador público se apropió a favor de la servidora Guamán Díaz de los viáticos otorgados bajo la falsa justificación de una comisión de servicios a la ciudad de Ayacucho para entregar documentación reservada a la fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial, Aburto Garavito, con relación al caso Soras o Caravana de la Muerte, cuyo encargo o comisión no era necesario y no se efectuó. B. En tanto, la defensa del acusado, contradiciendo la pretensión acusatoria, argumentó que los hechos no reúnen los elementos objetivos del tipo penal del delito de peculado doloso, artículo 387 del Código Penal. Son atípicos. El acusado no tenía la función de administrar o custodiar los caudales del Estado que estaban a cargo de la Dirección General de Administración y que no se cumple con el verbo rector apropiación del dinero entregado como viáticos, sino que los gestionó para que la servidora de su área, quien estaba facultada para viajar en comisión de servicios según su contrato administrativo de servicios, siguiendo el procedimiento establecido para la comisión de servicios a favor del Mininter. 3. La comisión era necesaria y urgente en beneficio de la entidad y la servidora Guamán Díaz cumplió con el mandato de entregar documentación reservada a la fiscal supraprovincial de Ayacucho y obtener copias de partidas registrales de la SUNAR de esa ciudad, de un condominio del sentenciado Morote Barrio Nuevo. 2.13. Delimitadas las argumentaciones de las partes, corresponde examinar la prueba actuada con el objeto de determinar si éstas acreditan, más allá de toda duda razonable, la tesis fiscal o, en su defecto, la tesis alternativa postulada por la defensa del acusado, sobre la existencia del hecho, sus circunstancias, la calificación de los hechos, grado de participación, conforme lo exige el inciso 2 y literales B, C y D del inciso 3 del artículo 393, concordante con los incisos 2, 3 y 4 del artículo 394 del Código Procesal Penal. 2.14. En primer lugar, como el delito de peculado doloso es un delito de infracción de deber, se requiere que el sujeto agente sea un servidor o funcionario público y tenga la disponibilidad del bien dentro de su órbita funcional, es decir, de los caudales cuya administración le están confiados por su razón de cargo. Sobre este elemento normativo, para los efectos de examinar la relación funcional del acusado con la administración de los viáticos, es necesario precisar que la administración de los caudales o efectos por parte del sujeto público lleva implícita una intensa vinculación funcional, comprendiendo tanto relaciones directas mediante tenencia material con el caudal o efecto, como relaciones mediatas o indirectas por las que sin necesidad de tenerlos consigo o entrar en contacto con ellos, el funcionario público vinculado está dotado de capacidad legal que le da poder para disponer administrativamente de los mismos en razón de ser el responsable de la unidad administrativa o titular del pliego. En esa perspectiva, no es necesario que sobre los bienes el agente tenga una tenencia material directa. Es suficiente que tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público. Debe tener, por tanto, competencia funcional específica y la disponibilidad a que se hace referencia se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que el agente ostenta como parte que es de la administración pública. 2.15.
Sobre este elemento objetivo del tipo, el acusado en su condición de procurador público especializado en delitos de terrorismo, como representante de ese ente autónomo, tenía la función general de dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de la defensa del Estado ante los órganos jurisdiccionales y ejercía una línea de autoridad y responsabilidad sobre todo el personal de esa entidad. Entre paréntesis, título 3 del Manual de Organización y Funciones de la Procuraduría del Ministerio del Interior, aprobada por resolución ministerial número 001-2000-I-1203 del 3 de abril del 2000. Como tal, tenía la facultad de disponer las comisiones de servicios del personal a su cargo para alcanzar los objetivos institucionales y sujetos al cumplimiento de las metas de la unidad orgánica. Entre paréntesis, artículos 5.11 y 5.13 de las normas de procedimiento para la asignación de viáticos y rendición de gastos en comisión de servicios de la unidad ejecutora del MININTER, aprobada por resolución ministerial número 0044-2012-IN/0501 del 24 de enero del 2012. Y para la ejecución de los viajes programados e inopinados solo tenía que remitir a la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior los requerimientos de pasajes y viáticos, señalando el destino, motivo, fecha de la comisión y datos del comisionado, utilizando los formatos debidamente visados, entre paréntesis, artículo 5.2.1 de la citada directiva. Todo ello bajo su entera responsabilidad, entre paréntesis, quinta disposición transitoria y final de la directiva. 2.16. En esa perspectiva, el acusado, como titular de ese ente público, era el único funcionario facultado para autorizar y requerir viáticos por comisión de servicios del personal a su cargo, entre paréntesis, competencia funcional. Y tenía la disponibilidad del caudal público, viáticos que le estaban confiados a su administración de forma inmediata, como titular de la Procuraduría, entre paréntesis, disponibilidad jurídica. A diferencia del funcionario de la Oficina General de Administración del MININTER, que no tenía esa facultad de disponer las comisiones de servicios, que sí la detentaba en forma exclusiva el acusado. Por consiguiente, está probado que el acusado tenía la relación funcional y la disponibilidad del caudal público. 2.17. En segundo lugar, sobre la apropiación a favor de otro. En la doctrina legal desarrollada en el acuerdo plenario número 7/2019/SIC-116, se ha especificado que una de las modalidades del delito de peculado doloso por apropiación de los viáticos se configura cuando la comisión de servicios es inexistente o no es cierta o es una simple formalidad para encubrir una apropiación o para beneficiarse en una comisión que carece de interés para el servicio público en beneficio propio o de tercero. 2.18. Sobre este elemento objetivo del tipo que se le imputa al encausado, debe haberse apropiado de los viáticos a favor de la servidora administrativa Guamán Díaz para sufragar el viaje a la ciudad de Ayacucho por 2 días con fines particulares y no institucionales. Se cuenta con la siguiente prueba documental y personal aportada por el Ministerio Público. A. Según el contrato administrativo de servicios número 095-DGRH-2012, con su anexo único del CAS número 151-DGRH-2012. La testigo Rocío Maribel Guamán Díaz fue contratada como apoyo administrativo en la Procuraduría bajo la línea de autoridad del acusado. En ese contrato se contempla que la trabajadora, en caso sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, podía ser comisionada con gastos por desplazamiento, conforme a la alegación de la defensa. Sin embargo, esto no es materia de controversia, sino el hecho que las comisiones por expresa disposición del acusado solo los realizaban los abogados y no el personal administrativo, como el acusado lo admitió en juicio. B. Los testigos Juan Manuel Ríos Bartolo, Sara Lucía Pintado Peláez, Etel Eusebio Villanueva Melgarejo, Isabel Rosario Ríos Silva,
Milko Alberto Ruiz Espinosa, Ana Isabel Acosta Ruiz, Milagros Carrasco Carrasco y Sara Elizabeth Salas Huayparimache, quienes prestaron servicios en la Procuraduría a cargo del acusado, han coincidido en sostener que todas las comisiones de servicios a provincias por disposición del acusado solamente las realizaban los abogados de los casos asignados y no el personal administrativo. La defensa del acusado y este último en su autodefensa, con relación a las declaraciones de los testigos Ríos Bartolo, Javier Yaque, Ethel Villanueva, Milko Ruiz y Moisés Vega, han sostenido que han mentido porque han tenido una grave enemistad en las relaciones laborales con el acusado, e inclusive el primero de los nombrados lo ha denunciado 3 veces, por lo que solicita que sean denunciados por falso testimonio. Sin embargo, no se advierten móviles espurios, como argumenta la defensa. No ha aportado ninguna prueba que corrobore sus afirmaciones. El ciudadano, Javier Yaque, no ha sido testigo en este juicio. Los testigos se han circunscrito a aportar información sobre lo que han percibido en ese ámbito laboral, que son uniformes y guardan coherencia externa con las versiones de los otros testigos, entre paréntesis, Pintado Peláez, Acosta Ruiz y Villanueva Melgarejo, no cuestionados. Además, el acusado en su declaración en juicio y en su autodefensa expresamente afirmó que las comisiones de servicios las efectuaban los abogados, pero en esa ocasión, por la urgencia del encargo, autorizó esa comisión a la servidora administrativa, corroborando de esta forma las versiones aportadas por los testigos. Por lo tanto, los cuestionamientos del acusado y su defensa sobre la fiabilidad y verosimilitud de estas testimoniales son inconsistentes e ilógicos. En esa perspectiva, resulta improcedente que se remitan copias a la Fiscalía para que los testigos cuestionados sean procesados por el delito de falsa declaración en juicio, artículo 409 del Código Penal, como lo solicitó expresamente el acusado en su autodefensa. C. De igual forma, los testigos Julio César Morales Labarrera, Isabel Rosario Ríos Silva, Milko Alberto Ruiz Espinosa, Ana Isabel Acosta Ruiz, Moisés Vega de la Cruz y Milagros Carrasco Carrasco han coincidido en afirmar que el acusado tenía un trato preferente con relación a la servidora Guamán Díaz, quien pese a ser ineficiente en las labores administrativas asignadas, el acusado era muy permisivo con ella, por ser una servidora de su entera confianza, al punto que en las oficinas de la Procuraduría ella le cocinaba sus alimentos. Esas afirmaciones, que resultan uniformes y coherentes, permiten contextualizar las relaciones laborales entre el acusado y la servidora comisionada. D. La testigo Jousia Aburto Garavito, fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial de Ayacucho, en su declaración aportada en juicio, manifestó lo siguiente: no reconoce a Rocío Maribel Guamán Díaz, no recuerda haberla recibido en su despacho. Todas las personas que ingresan a hablar con ella se registraban en el cuaderno de mesa de partes y ella no está registrada. Probablemente no ingresó a su despacho. Todos los documentos, incluso información reservada, entran por mesa de partes. No recibió a la señora Guamán Díaz en su casa. Todas las funciones las realiza en la Fiscalía y no en su domicilio. No recuerda cuándo le notificaron con el auto de apertura de instrucción. No recuerda haber subsanado el caso Soras, y si hubo omisión, deben de haberla notificado. La defensa del acusado sostiene que esta testigo no recuerda haber recibido a Guamán Díaz, por lo que se genera una duda que favorece a su patrocinado. Y si la comisionada no aparece registrada en el libro de visitas, se debe a que no era abogada, perito o litigante. Llevaba documentos reservados para entregar a la fiscal por encargo del procurador con quien habían hablado por teléfono. Sobre el particular, en efecto, la testigo Aburto Garavito declaró que no recuerda haber recibido a la comisionada y tampoco sobre la notificación para subsanar la formalización de denuncias del caso Soras, cuya explicación es razonable por la degradación que sufre la memoria por el paso del tiempo.
Que la testigo olvide algunos pasajes de su labor fiscal, como en este caso, que se remonta al 22 de marzo del 2013. Empero, esta testigo en forma enfática manifestó que no conoce a Guamán Díaz. Todos los documentos, incluso reservados, eran recibidos y registrados en la mesa de parte de la Fiscalía. No recibió a esa servidora en su domicilio, y como esta versión está aparejada de pruebas documentales corroborativas como son: 1. Oficio número 925-2015-MP de fecha 17 de mayo de 2015, remitido por esta testigo, mediante el cual informó sobre estos hechos, que no se entrevistó con la servidora Guamán Díaz, no recibió documentación reservada y no se entrevistó con esa persona en su domicilio. Y 2. El oficio número 609-2017-MP de fecha 21 de abril del 2017, remitido por la testigo, anexando copias certificadas del cuaderno de registro de visitas y visitas a la Fiscalía del mes de marzo del 2013, en el que no existe ningún registro de ingresos de Guamán Díaz a la Fiscalía en la fecha de la Comisión de Servicios, que contienen informaciones próximas a los hechos y registros de las personas que ingresan a la Fiscalía relacionadas con la labor fiscal. Se colige que estas afirmaciones que abonan a la tesis fiscal son fiables y verosímiles. Por consiguiente, la comisión, entre paréntesis, entrega de documentos confidenciales a la fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial de Ayacucho, no se efectuó como afirmó el acusado y la testigo Guamán Díaz. Según el oficio número 158-2013-IN-PTE de fecha 15 de marzo del 2013, remitido por el acusado en su condición de procurador público al director general en gestión de administración, entre paréntesis DGA, del Ministerio del Interior, requirió la Comisión de Servicios a favor de la citada servidora solo con el único motivo de entregar documentos confidenciales a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho y no para gestionar partidas registrales de un inmueble ante la SUNAR, entre paréntesis Ayacucho. Tanto más si en esa fecha la publicidad registrada de partidas, títulos y copias literales de partidas ya se podía obtener de cualquier oficina de las diferentes zonas registrales, según lo informado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, mediante el oficio número 099-2017-SUNAR-DTR/SN del 10 de marzo del 2017. A su vez, el testigo Moisés Vega de la Cruz, abogado encargado de reparaciones civiles de la Procuraduría, afirmó que la citada servidora no le entregó ningún documento recabado en ese viaje. Por otro lado, la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho y el Juzgado Penal Supraprovincial Especializado en Derechos Humanos y Terrorismo de Huamanga, en esa fecha de la comisión ya no eran competentes en ese caso denominado Soras o Caravana de la Muerte, sino el Segundo Juzgado Penal Nacional, a cargo de la jueza Janet Mónica Lastra Ramírez, que emitió el auto de apertura de instrucción el 1 de marzo del 2013, expediente judicial número 13-2013, y notificó esa resolución a la Segunda Fiscal Supraprovincial de Lima y Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, a cargo de la fiscal Josie Margot Aburto Garavito, según la cédula de notificación con sello de recepción del 22 de marzo del 2013, para la subsanación de un extremo de la formalización de denuncia, que finalmente el Ministerio Público efectuó. Por consiguiente, no era necesario ni urgente que la servidora viaje desde Lima para entregar la copia del auto de apertura de instrucción para la subsanación de la formalización de denuncia, porque era una diligencia exclusiva del órgano judicial y por reglas de la experiencia no es usual que la Procuraduría comisione a provincias a un servidor para que entregue una resolución judicial de forma extraprocesal o informal cuando las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de las notificaciones judiciales. Entre paréntesis, artículo 155 del Código Procesal Civil. G. Mediante escrito de fecha 9 de enero del 2013, el Procurador Público Adjunto especializado en delitos de terrorismo, Milko Alberto Ruiz Espinosa, se apersonó en este proceso penal ante el Segundo Juzgado Penal Nacional y no obstante encontrarse
a cargo de la defensa del Estado en este proceso, el acusado no efectuó ninguna coordinación con ese letrado y los abogados delegados en ese caso sobre la urgencia y la necesidad de la comisión de servicios a favor de la servidora administrativa. Con relación a ese proceso, conforme se desprende de las declaraciones testimoniales glosadas y la aportada por el acusado. H. Con el oficio número 2288-2016-GG/Dircetur-DR-OADM de fecha 16 de diciembre del 2016, remitido por la Dirección General Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ayacucho, anexado el programa oficial de las actividades de Semana Santa del 2013 en la ciudad de Ayacucho, se acredita que en las fechas de comisión de servicios, entre paréntesis 22 y 23 de marzo, se celebraron actividades religiosas y sociales en esa ciudad. A su vez, es de público conocimiento la afluencia turística nacional a esa ciudad en esas celebraciones por Semana Santa. Y está probado que en fecha coetánea al viaje de Guamán Díaz, también viajó la empleada de la Procuraduría Pública de Terrorismo, Milagros Carrasco, quien pernoctó el 22 de marzo del 2013 en el mismo Hotel Los Álamos y misma habitación número 14 con Guamán Díaz, conforme al registro de huéspedes. E inclusive la segunda de las nombradas marcó su asistencia a trabajo en esa fecha que se encontraba en Ayacucho con Guamán Díaz, conforme aparece en el registro de asistencia, denotando este hecho que el viaje tenía fines particulares y ajenos a los objetivos institucionales. Y como estos hechos tienen relevancia jurídico-penal, con incidencia en la fe pública, resulta necesario ponerlos en conocimiento del representante del Ministerio Público, anexando las copias certificadas de estas piezas procesales para que proceda con arreglo a sus atribuciones. 2.19. La testigo Guamán Díaz afirmó que cumplió con la comisión encomendada, entregó el documento confidencial a fiscal Aburto Garavito y al día siguiente obtuvo la partida registral de la SUNAR de Ayacucho. A su retorno informó al procurador y efectuó la rendición de cuentas de los viáticos. Sobre esta versión, es un hecho incuestionable que viajó a la ciudad de Ayacucho 2 días con viáticos de la entidad pública gestionada por el acusado. Sin embargo, como ya se ha explicitado, no existe ninguna corroboración probatoria sobre la ejecución de la comisión de servicios. Por el contrario, con las pruebas testimoniales prestadas por Aburto Garavito y Ruiz Espinosa y con las pruebas documentales examinadas, se han establecido en forma suficiente que esa comisión no se efectuó. 2.20. Que en tal virtud, estos indicios plurales que han sido debidamente probados, compatibles, relacionados y convergentes entre sí, como son el acusado en forma excepcional e inusual dispuso la comisión de servicios a la ciudad de Ayacucho a favor de la trabajadora administrativa, a quien le dispensaba un trato preferente en el trabajo, era su personal de confianza, al punto que ella le preparaba sus alimentos al acusado en la dependencia pública, no obstante que el acusado solo autorizaba las comisiones de servicio a los abogados encargados de los casos asignados. La servidora administrativa viajó 2 días, en fechas que coincidió con las festividades religiosas de Semana Santa en esa ciudad, bajo una comisión innecesaria, ineficaz y que no se efectuó. Y el abogado de la Procuraduría, apersonado en el proceso penal y los demás profesionales delegados, no tuvieron conocimiento de la comisión de servicios dispuesta por el acusado relacionada con ese proceso. En su conjunto, permiten inferir de forma razonable que el acusado se apropió de los caudales, entre paréntesis viáticos, que le estaban confiados por razón de su cargo, destinados a cubrir las comisiones de servicios para realizar funciones directamente relacionadas con los objetivos de la Procuraduría en el ejercicio de la defensa del Estado, apartándolos del ámbito institucional y disponiendo de ellos para sufragar el viaje de la servidora administrativa a la ciudad de Ayacucho por 2 días en Semana Santa, con fines ajenos a la institución, bajo la falsa formalidad de una comisión de servicios que no se realizó e incluso no era necesaria para la entidad y fue fraguada para favorecer un interés particular. No constan contraindicios o contrapruebas que revelen lo contrario o enerven la suficiente prueba indiciaria
que acredita la configuración típica del delito de peculado por apropiación. 2.21. Desde la tipicidad subjetiva, se le atribuye al acusado la comisión del delito de peculado por apropiación dolosa. El dolo se atribuye o se imputa al autor con base en criterios de referencia social asumidos por el derecho penal, siguiendo a la doctrina jurisprudencial de esta Corte Suprema. Es decir, el conocimiento del carácter prohibido del hecho podrá imputársele al autor si a éste como ciudadano puede exigírsele tal conocimiento y que atendiendo a sus circunstancias personales pudo alcanzar dicho conocimiento. Sobre este elemento subjetivo del tipo penal, los hechos declarados probados denotan que el acusado, como procurador público especializado y por su experiencia en la gestión de la entidad, tenía pleno conocimiento de sus funciones y que los viáticos, bajo su disponibilidad jurídica, solo estaban destinados para los fines institucionales y no para fines particulares o ajenos a la Procuraduría. No obstante, este conocimiento los desvió de esos fines. Por lo tanto, el dolo resulta patente. 2.22. En ese orden, las pruebas aportadas por el Ministerio Público acreditan de forma suficiente la conducta típica del acusado, que a su vez es antijurídica, contraria al derecho. El acusado infringió los deberes de lealtad y probidad en la administración de los recursos estatales y lesionó los intereses patrimoniales públicos. Y culpable, no obstante que este elemento del delito no ha sido cuestionado por la defensa del acusado, se advierte que el acusado es un sujeto con capacidad de culpabilidad o imputabilidad. Tenía pleno conocimiento de la antijuricidad de su conducta y capacidad de motivación, entre paréntesis, exigibilidad de otra conducta, que configuran el delito de peculado doloso por apropiación ilícita para otro, previsto en el artículo 387 del Código Penal, en calidad de autor. En consecuencia, corresponde condenar al acusado por la comisión de ese delito e imponerle una pena justa. Determinación de la pena. 2.23. El representante del Ministerio Público, en la acusación fiscal, solicitó la imposición de 3 años de pena privativa de libertad y la pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo de duración de la pena principal, de conformidad con los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, por los siguientes argumentos. El acusado carece de antecedentes penales, en aplicación del principio de proporcionalidad, y es un sujeto de responsabilidad restringida, conforme al artículo 22 del Código Penal, que permite la reducción prudencial de la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de 65 años al momento de la infracción, como en este caso. 2.24. Que para los efectos de la determinación de la pena en el presente caso, se debe identificar el espacio punitivo de determinación de la pena prevista en la ley para el delito, conforme lo prescribe el inciso 1 del artículo 45A del Código Penal. Y a continuación, verificar la concurrencia de la responsabilidad atenuada, prevista en el artículo 21 del citado Código, que conforme a la doctrina jurisprudencial constituye una causal de disminución de pena, y como tal corresponde considerarla por debajo del mínimo legal. 2.25. En este caso, el artículo 387 del Código Penal prevé una pena no menor de 4 años de privación de la libertad. El acusado a la fecha de la comisión de los hechos, según los datos de su nacimiento, tenía 68 años. Tiene responsabilidad atenuada. Por tanto, en congruencia con lo solicitado por el fiscal, al concurrir esa causal de disminución de pena, resulta proporcional reducir la pena por debajo del extremo mínimo de la norma penal e imponerle 3 años de pena privativa de la libertad. 2.26. La suspensión de la pena. Como excepción a la efectividad requiere, primero, que la condena no sea mayor a 4 años de pena privativa de libertad. Segundo, que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer nuevo delito. Tercero, que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual, entre paréntesis, artículo 57 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos.
En el examen de estos requisitos se aprecia que la pena fijada es menor a los 4 años. El acusado es un agente primario, abogado de profesión, su conducta procesal ha sido adecuada a los fines del proceso, no se advierte ningún riesgo de reiteración delictiva, por lo que se infiere un pronóstico favorable sobre su conducta futura. Y tratándose de una pena privativa de libertad de corta duración, es razonable suspender la ejecución de la pena por el plazo de 2 años, bajo las reglas de conducta apropiadas para una resocialización extramuros, entre otras, reparar los daños ocasionados a la parte civil conforme lo prescribe el artículo 58 del Código Penal. 2.27. De otro lado, el titular de la acción penal solicitó que se imponga al acusado la pena accesoria de inhabilitación. Esta pena consiste en la privación, suspensión o incapacitación de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles de quien ha infringido un deber especial propio de su cargo. Sobre ese extremo, de conformidad con el artículo 426 del Código Penal, corresponde imponer al acusado Julio César Galindo Vázquez la pena de inhabilitación accesoria por igual tiempo que dure la pena principal, prevista en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del citado Código. La privación de la función, cargo o comisión que ejerce, aunque provenga de elección popular, e incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Determinación de las consecuencias jurídicos civiles. 2.28. La representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción solicitó el siguiente pago por concepto de reparación civil, daño patrimonial, la suma de 900 soles. Y daño extrapatrimonial, la suma de 50.000 soles a favor del Estado. 2.29. Sobre esta pretensión civil, la reparación comprende, primero, la restitución del bien y segundo, la indemnización de los daños y perjuicios, entre paréntesis, artículo 93 del Código Penal. La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil, artículo 101 del Código Penal. 2.30. La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación adecuada entre el hecho y el daño producido. Artículo 1985 del Código Civil, que para su imposición, conforme ya lo ha precisado esta Sala Penal Especial, debe verificarse los siguientes elementos. Primero, la antipublicidad, entendida como la conducta contraria a ley. 2. El factor de atribución, título por el cual se asume responsabilidad. Tercero, el nexo causal. Y cuarto, el daño, consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial o extrapatrimonial. 2.31. Conforme a los hechos probados, el acusado infringió deberes positivos que dimanan de la función pública que ejercía, al apropiarse ilícitamente de los viáticos destinados a los fines institucionales para favorecer a ajenos al servicio, antipublicidad en forma dolosa. Con pleno conocimiento de los deberes funcionales de lealtad y probidad en la administración de esos caudales públicos, entre paréntesis, factor de atribución, cuya conducta desplegada ha sido la causa determinante, entre paréntesis, nexo causal, de la lesión del patrimonio estatal, entre paréntesis, daño patrimonial, y el prestigio institucional y social de la Procuraduría especializada en delitos de terrorismo, entre paréntesis, daño extrapatrimonial, que debe indemnizar el acusado Galindo Vázquez a favor del actor civil. 2.32. Sobre la indemnización por el daño patrimonial solicitado por el actor civil, es un hecho probado que el acusado se apropió a favor de la servidora Rocío Guamán Díaz de la suma de 900 soles por concepto de viáticos, según el anexo número 4 y anexo número 5 de los gastos realizados en ese viaje a la ciudad de Ayacucho los días 22 y 23 de marzo del 2013, para sufragar los gastos de pasajes, alojamiento, alimentos y movilidad, por lo que, bajo los principios dispositivo y congruencia en atención a lo solicitado por el actor civil, corresponde fijar ese monto indemnizatorio para resarcir el perjuicio patrimonial ocasionado por el acusado. 2.33. Con relación al segundo extremo de la pretensión civil, el daño moral,
es indemnizado, considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. Entre paréntesis, artículo 1984 del Código Civil. Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Entre paréntesis, artículo 1332 del Código Civil. 2.34. La doctrina jurisprudencial sobre el daño moral ha precisado lo siguiente. Es claro que el resarcimiento por el daño extrapatrimonial no incide en la reintegración del patrimonio afectado, sino en la satisfacción por el mal sufrido y también es consecuencia de la comisión de un hecho antijurídico. El perjuicio puede ser incluso el perjuicio social, de suerte que es posible entender que el Estado también puede ser titular del derecho al resarcimiento al resultar afectado como consecuencia de las funciones públicas que desempeña y de su consideración desde su eficiencia para la comunidad y la tutela del patrimonio, que deben garantizarse por el ordenamiento. Estos daños no son susceptibles de cuantificarse con criterios objetivos aplicados en atención a la demostración o pruebas de lesiones materiales. Fluye lógicamente del suceso delictivo, pero han de basarse mayormente en un criterio de reparación basado en el sentimiento social de los daños sufridos por la ofensa. Se ha de acudir a la equidad y debe de tomarse en consideración la magnitud del hecho delictivo, la afectación al Estado, su entidad real y potencial, la contextualización de los daños en relación al conjunto de hechos que lo determinaron, la relevancia social y repulsa de los mismos, y las circunstancias institucionales del Estado cuando se produjo la conducta. 2.35. Como el delito especulado es pluriofensivo, la norma penal no solo tutela el patrimonio estatal, sino también los deberes de lealtad y probidad que debe observar el funcionario público en la administración de bienes públicos que administra por su cargo. El acusado, al ser el funcionario de más alta jerarquía de la entidad, al quebrantar los deberes de probidad y lealtad para lesionar dolosamente el patrimonio estatal que la entidad le confió, ocasionó un grave perjuicio social o institucional que dimana del rol de la Procuraduría Pública como un ente autónomo que defiende los intereses del Estado, con la consiguiente pérdida de confianza ciudadana y el debilitamiento del prestigio institucional que tiene trascendencia no solo local, sino nacional, y que debe ser indemnizado por el acusado bajo criterios de equidad y proporcionalidad en la suma de 30.000 soles. Por tanto, la indemnización patrimonial y extrapatrimonial suman en total 30.900 soles que el acusado deberá pagar al actor civil por concepto de reparación civil en el plazo no mayor a 2 años, conforme lo ha solicitado el actor civil. Sobre el pago de costas. 2.36. El numeral 1 del artículo 497 del Código Procesal Penal señala: toda decisión que ponga fin al proceso penal o la que resuelve un incidente de ejecución de conformidad con la sección 1 de este libro, quien debe soportar el pago de las costas de proceso. Asimismo, el numeral 1 del artículo 500 del mismo texto normativo indica lo siguiente: las costas serán impuestas al imputado cuando sea declarado culpable. En aplicación de estas disposiciones legales, corresponde imponer el pago de costas al sentenciado al ser declarado culpable del delito en materia de la acusación fiscal, que serán calculadas en ejecución de sentencia, conforme lo prescribe el artículo 506 del citado código. La decisión le corresponde al señor director de debates. Gracias. Muy amable. Continuamos. Numeral 3, decisión. Por las consideraciones expuestas, de conformidad con las disposiciones legales antes señaladas y conforme al artículo 399 del Código Procesal Penal, administrando justicia en nombre del pueblo, los jueces supremos de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, por unanimidad resuelven. 1. Condenar al acusado Julio César Galindo Vázquez como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación en perjuicio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
actor civil. En consecuencia, imponer 3 años de pena privativa de la libertad con carácter suspendida, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el plazo de 2 años, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. Prohibición de asaltarse a la provincia de Lima, donde reside sin autorización previa del juez. Asistir personal y obligatoriamente al órgano jurisdiccional cada 30 días a registrar su firma y justificar sus actividades. Reparar el daño ocasionado con el pago de la reparación civil en un plazo no mayor de 2 años, con sentido ejecutoriada que sea la presente sentencia. Bajo apercibimiento de aplicarse las alternativas fijadas en el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento. 2. Imponer como pena accesoria la inhabilitación del acusado Julio César Galindo Vázquez por el plazo de 3 años, conforme a lo dispuesto por el artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal, para ejercer la función pública, cargo o comisión pública, aunque provenga de elección popular, e incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 3. Fijar la reparación civil en la suma de 30.900 soles que el sentenciado deberá pagar a favor del Estado. 4. Con costas que deberá pagar el sentenciado Galindo Vázquez, serán calculadas en la ejecución de sentencia. 5. Remitir los boletines de condena con sentido de ejecutoriedad que sea esta sentencia. 6. Declarar improcedente la solicitud del sentenciado Galindo Vázquez sobre remisión de copias a la Fiscalía respecto de los testigos de cargo por delito de falsa declaración en juicio, artículo 409 del Código Penal, por los fundamentos explicitados en el numeral 2.18, literal B de la presente resolución. 7. Poner en conocimiento del representante del Ministerio Público los hechos descritos en el numeral 2.18, literal I de esta sentencia, anexando la copia certificada de estas piezas procesales para que proceda con arreglo a sus atribuciones. Y 8. Notificar a las partes conforme a ley. Suscriben esta sentencia Neira Flores, Cotrina Miñano y Álvarez Trujillo. Bien, esta es la sentencia que ha expedido este colegiado especial. Se le pregunta a las partes, señor fiscal, ¿está conforme? Conforme, señor. La abogada de la Procuraduría Pública. Señor magistrado, la Procuraduría nos reservamos el derecho. La abogada del acusado, sentenciado. Interponemos recurso de apelación y lo fundamentaremos por escrito dentro del plazo de ley, señor magistrado. Muy bien. Conforme al artículo 414, inciso 1, literal B, tiene usted el plazo de ley para que pueda interponer su recurso de apelación como lo está expresando. Se dispone que en el día se publicite esta sentencia leída en el sistema de formación de expedientes de esta Corte Suprema y también la notificación a las partes en el modo y forma de derecho. Dicho esto, se da por concluida el presente juicio. Señor presidente. Muchas gracias, doctor Cotrina. Bueno, entonces, como han escuchado, hemos terminado nuestro trabajo. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.